Aquí tenemos al soldado Óscar García, como les comentaba, procedente del escuadrón de zapadores paracaidistas, tomando aquí ya perfectamente en esta plaza del Obradoiro. Un fuerte aplauso para el Brigada Vidal en las misiones internacionales. El último tierra es el sargento Óscar Marshall, a quien ha correspondido el honor de portar la bandera de España. De que entre todos nada ou case nada resulta imposible. Los sometidos debería constituir también un aldabón que se manifiesta a través de la sanidad, la educación, los servicios sociales, en la sociedad en general y desde los poderes públicos en particular, se han cometido errores que afectan a la credibilidad de las instituciones, como en los casos de la corrupción. Con independencia de que los hechos que han de juzgar los tribunales, resulta imprescindible que todos pidamos disculpas. Queremos unha España que sexa quen de atopar un camiño de concordia, no que todas as sensibilidades teñan acomodo dentro do respeto á lei. Cardenal, del obispo auxiliar de nuestro arzobispo, de otros obispos, del cabildo de la catedral y de algunos otros. Consenso desde el que explorar y ofrecer soluciones a grandes desafíos, como la crisis demográfica, que vacía nuestro medio rural, hace desaparecer la cultura tradicional, acentúa las dificultades de nuestros mayores y compromete, en suma, nuestro futuro. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Al venerar al patrón de España, que da contenido a nuestra historia por su misión evangelizadora, recordamos, como nos decía el excelentísimo señor delegado regio, que los valores del Evangelio han informado nuestra cultura, punto de referencia en la construcción de un mayor progreso integral y viva esperanza del hombre. Hospitalidade, presidente da Xunta, delegado presidenta do Consello.